Bueno chicos, aquí vamos a tratar de hacer como un resumen de las actividades que hemos hecho hasta ahora para la nota número 1, ¿cierto? Que acaba de subir ayer sábado, ayer califiqué la última actividad. Entonces, las dos primeras actividades que teníamos eran las metodológicas, allí pues algunos esperaban que se iban a sacar sus 5, pero deben tener en cuenta que las instrucciones hacen parte de la nota. Entonces, en la primera actividad, bueno, en la primera y en segunda, había que cambiarle el nombre al foro, ¿cierto? Ustedes debían poner un título personalizado, ¿cierto? Esa era una de las instrucciones. Muchos olvidaron esa instrucción. Dar respuesta a las preguntas que se postulaban allí. Esa incluía la pregunta sobre lo que conoce sobre pragmática. Y contestar en la primera actividad a 2 de sus compañeros y en la segunda a uno solo, ¿cierto? Esa era como la primera parte de esta nota. Aquí, bueno, tengo como un resumen de las actividades. Entonces, en la actividad 3, acercándonos a la pragmática, donde ustedes debían leer la lección 1, debían escribir un texto entre 100 y 200 palabras. Y muchos dirán, pero ¿por qué 200 si me influyen más 500 o 205? Resulta que en este ámbito virtual la abstracción es muy importante y si usted escribe 205, téngalo por seguro que puede escribir las 200. Y si escribe 500, seguramente va a encontrar la manera de escribir esas 200. Entonces, es fundamental. En este caso no se trata, ay no, voy a echar carreta, a ver qué nota me saco. No, acá esto es muy específico, ¿cierto? Entonces eran 3 preguntas donde no se esperaba que usted contestara una por una, sino que hiciera como un compilado de un texto a partir de las preguntas que se planteaban en este documento, que eran: ¿por qué el estructuralismo de Ferdinand de Saussure abre paso a las disciplinas como la pragmática? ¿Cuál es el objetivo de este y cuáles son los elementos básicos? En esa parte, bueno, pensar que Ferdinand de Saussure, como padre de la lingüística moderna, nos plantea el funcionalismo y el formalismo, aunque pues él fue más formalista, ¿cierto? Pero pensó en lengua y habla. Cuando ya piensa en habla, en el uso de la lengua, entonces ahí está haciendo paso a esto, ¿cierto? Le está dando paso a la pragmática. ¿Cuál es el objetivo de esta? Bueno, en general la mayoría lo supo contestar. Está relacionado con el contexto y con el uso, ¿cierto? Como lo hayan contestado, pues son sus palabras, pero más o menos tenían que ir enfocadas hacia ese lado. ¿Y cuáles son los elementos básicos? Recuerden que más adelante también les hablan de otros componentes. Aquí era el locutor, interlocutor, mensaje y contexto, ¿cierto? A partir de esto que les acabo de mencionar, ustedes construían sus textos de 100 a 200 palabras. Dice, evidenciando el problema del significado no convencional. Este trabajo estuvo muy chévere en general porque fue, pues, a mí me parece que desde lo pragmático tenemos que ir más a lo práctico que a lo teórico, pero bueno. Entonces aquí con este video que vimos, que fue el de los chifladitos, el primer capítulo de los chifladitos, pues muchos supieron dar respuesta a ese porque en pragmática se considera el significado no convencional como un problema, ¿cierto? Ejemplificando con apartes del video. Evidentemente es un problema en la medida que no hay una convencionalización por parte de toda una comunidad, y eso a veces puede generar pues choques en la comunicación. Como lo fueran a contestar ustedes, era su estilo, ¿cierto? Y yo con eso no me puedo meter. Con lo que sí me puedo meter es con el contenido, ¿cierto? La forma la dan ustedes. El contenido, ¿qué me pasó aquí? No en Chomsky. No sé cómo lo hayan planteado. En la actividad 5, bueno, y ahora quedó este Chomsky, lo vi escrito re mal, chicos. Ustedes ya están en un nivel muy avanzado como para ponerse a escribir mal los nombres de los autores, sobre todo los que están enfocados en nuestro ámbito que tiene que ver con lingüística, literatura y pedagogía básicamente, ¿cierto? Los componentes materiales y los relacionales, estos ya los mencionamos en el primer ejercicio, ¿sí o no? Y los relacionales se los voy a mostrar aquí en la lección para que no piensen que les estoy inventando. Tienen que ver, a ver, es que tengo aquí abiertas todas las actividades, todas las lecciones para tratar de dar respuesta. Máxime que estas lecciones, estos documentos, pues sí necesitan un poquito pues como de actualización.
pero en general pues los documentos nos pueden servir. Entonces aquí en esta parte de esta pregunta, componentes relacionales, pues aparece esto. Aquí es solamente dar esa información que está desde los mismos documentos, ¿cierto? El primero sería la información pragmática. Más adelante nos encontramos, estos obviamente están en Word, ustedes vieron fue los que tienen en PDF, pero son iguales, ¿cierto? Solamente cambia el formato. La intención es el segundo, la relación social o la distancia social, como lo llama María Victoria Escandel. También está el significado y la interpretación, que está muy relacionado con este tema de semántica y pragmática. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de semántica estamos hablando de los significados textuales, mientras que cuando estamos hablando de pragmática vamos un poquito más allá y tiene que ver con el tema de la interpretación, en la medida que todos nos comunicamos de la misma manera. Entonces ahí esas eran las respuestas que se buscaban, ¿cierto? A partir de un video que me parece muy chévere que lo hayan visto, sobre todo pues que estamos planteando a Noam Chomsky no como el lingüista, sino como ese pensador de esta época que algunos llaman posmodernidad, y que a pesar de su avanzada edad sigue dando mucho pues para reflexionar. En este reconociendo los principios de Austin, que es la última actividad que teníamos, noté y me preocupa mucho porque sé que algunos estudiantes no están leyendo muy bien esas instrucciones y en esa medida pues están haciendo malos ejercicios. Aquí les decía, lección 1 y lección 3, porque en ese módulo, en la lección 2, aparece CERN, y por eso pues el módulo se llama Austin, Yourself y la filosofía del lenguaje, ¿cierto? Pero quienes hicieron el trabajo haciéndolo con la lección 1 y con la lección 2, y valga la redundancia eso de haciéndolo debía ser y hagamos, ahí no nos importaba tanto Yourself, porque es que nada más es ver el nombre de la actividad, ¿cierto? De los principios de Austin. Me gustó mucho que se arriesgaron a utilizar esas herramientas virtuales para realizar mapas conceptuales, que aunque siempre he considerado que eso es muy subjetivo, como profesores nos tenemos que arriesgar a hacerlos. Encontré unos trabajos muy chéveres. Allí pues era necesario que se evidenciaran los 8 puntos que se planteaban en estas lecciones. Contra el verificacionalismo que se plantea en el texto, la falacia descriptiva que plantea pues también este autor, acciones y palabras, oración y enunciado, que es una diferencia fundamental para aquellos quienes estén interesados en la lingüística desde el ámbito funcional, desde el funcionalismo. Está el lenguaje ordinario. Está también los actos de habla, que son fundamentales entenderlos en este ámbito de la pragmática. Allí tenían que hablar de los efectos que se conseguían, ¿cierto? Desde el acto locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. También tenemos la teoría de los infortunios y sobre estos verbos realizativos y constatativos. Entonces, ahí esas eran las respuestas que se esperaban, ¿cierto? Este es como grosso modo las preguntas, las actividades que se estaban solicitando. Para mí es muy difícil en este ámbito virtual, desde que ustedes no me cuestionen, saber qué decir, ¿cierto? Porque hay mucha teoría, pero si ustedes no me van preguntando, no sabría qué comentarles de las diferentes lecciones, porque pues para mí todo está como muy claro, pero sí necesito que ustedes me hagan esas cuestiones para poderles dar respuestas. En esta primera oportunidad pues no vamos a tener recuperación, pero en la segunda sí. Entonces yo espero que ustedes estén muy pendientes, haciéndome preguntas, cuestionándome. Recuerden que el rol de ustedes es fundamental en esta modalidad semipresencial, en la que también reconozco que muchos estudiantes están, pero profe, no me valió el esfuerzo. Créanme que se los valgo, y eso siempre lo he dicho. Para mí es chéverísimo que ustedes se arriesguen a esta modalidad de aprendizaje,
de enseñanza, aprendizaje, porque pues también uno como profesor aprende sus cositas, porque ustedes van a ser profesores y reconocer esas herramientas es fundamental. Pero ese esfuerzo es invaluable, eso no va dentro de la nota. Yo a ustedes no les puedo colocar que un 5 porque se arriesgaron a utilizar las diferentes herramientas, como en el caso de en los mapas conceptuales. Ahí yo lo que necesito es contenido y evidenciar que ustedes sí están aprendiendo sobre esta asignatura que de cierta manera pues les puede servir como referente para su proyecto de grado. Entonces, por favor, escríbanme. En esta primera pues no tengo como un planteamiento para que realicemos una actividad de recuperación. Tampoco los he escuchado a ustedes, no sé qué inquietudes tengan. Entonces, si de repente consideran que es necesario que hagamos esa actividad de recuperación para los que perdieron, pues espero sus comentarios, porque esto ya saben que no se construye solamente desde el profesor, sino también pues con ustedes los estudiantes. Porfa, cuéntenme, o si no, pues ya saben que en la segunda nota trataré de hacer que ese ejercicio de recuperación sea con ustedes, con los estudiantes de pragmática, para que logremos los objetivos fundamentales. Para mí como profesora, que ustedes aprendan. Y como, no sé, para algunos estudiantes, pues el tema de la nota, ¿cierto? Yo espero que el centro de todos nosotros sea el aprendizaje, pero pues estaré también muy pendiente con sus comentarios, sé que tienen muchísimas inquietudes, por eso hago grosso modo como el resumen de todas estas actividades, porque muchos me han escrito preguntándome y diciéndome que les parece injusta la nota, pero pues no veo tampoco qué más ofrecen, solamente reclaman la nota, pero bueno, ¿y dónde está el tema del conocimiento? Entonces espero que estén más pendientes con eso, que aprendamos muchísimo desde esta virtualidad sobre pragmática y pues los estaré escuchando. Entonces, nos estamos hablando, revisen las notas en el aplicativo, revisen sus conocimientos y me cuentan. Chao.